La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 12, párrafos 1 al 14. Advertencias y exhortaciones. Número 1. Estamos llegando al puerto firme de la fe con el auxilio del Espíritu Santo. Estamos en la posición de hombres arrojados por el mar y el viento, a quienes frecuentemente ocurre que mientras las grandes olas los atrasan por un tiempo, al final esas mismas olas les servirán para llevarlos al bien conocido destino. Y esto, espero, nos toca al tratar contra la tormenta de la herejía de este 12º libro, de tal manera que mientras quiera echarnos, sabemos que nos obliga a amar más la verdad que nos llevará al cielo de descanso, el cual deseamos con anhelo. Mientras muchos son arrastrados por viento de doctrinas, hay pánico y peligro, y también naufragios, porque ellos mantienen con una falsa devoción por la autoridad profética que el unigénito es una criatura, sin atañirle naturaleza por nacimiento, sino una creación, porque se ha dicho en el carácter de la sabiduría que el Señor me ha creado como el principio de sus caminos. Proverbios 8:22. Esta es la mayor de las olas en la tormenta que han levantado, pero al haberla desenmascarado y quebrado al dar contra nuestro barco, Él mismo nos llevará al final que esperamos. Número 2. Sin embargo, no descansamos como los marineros en esperanzas estancadas o inciertas, pues así como algunos marineros trazan el curso según sus deseos y no por conocimiento seguro, algunas veces dan contra las rocas y el viento desvía sus cursos. Pero nosotros tenemos a nuestro lado el Espíritu infalible de la fe habitando con nosotros por el don del unigénito Dios y llevándonos a aguas calmadas en una ruta sin desvíos. Reconocemos que Él es Dios, Dios de una verdadera generación de Dios el Padre. Todos nosotros, según ha considerado su bondad para nosotros, hemos sido nombrados y adoptados como hijos de Dios. Pero Él es para Dios el Padre el unigénito, uno y verdadero y perfecto nacimiento, el cual habita solamente en el conocimiento del Padre y del Hijo. Pero esto solamente, y no solo esto, es nuestra religión para confesarlo como el Hijo, no adoptado, sino nacido, no escogido, sino engendrado. Pues no hablamos de Él como algo hecho o como alguien no nacido del Padre, pues no comparamos al Creador con sus criaturas, ni hablamos falsamente de algún nacimiento sin engendramiento. Él no existe de sí mismo, pues existe por nacimiento, ni tampoco es adoptado el que es hijo, ni puede el hijo existir a menos que nazca, porque Él es hijo. Número 3. Incluso, nadie duda que las aserciones de impiedad siempre contradicen y resisten las aserciones de la fe religiosa y que no puede ser sostenida ahora lo que ya ha sido condenado como algo concebido impíamente. Por tanto, la discrepancia que mantienen estos correctores nuevos de la fe apostólica entre el espíritu de los evangelistas y el de los profetas, según dicen ellos, que los profetas profetizaron una cosa y los evangelistas otra. Pues Salomón nos llama a adorar a una criatura, mientras Pablo acusa a los que adoran a una criatura. Ciertamente estos dos textos no parecen estar de acuerdo, pues según la teoría blasfema en donde el apóstol, quien era doctor de la ley y escogido por el designio divino, y habló por medio de Cristo hablando en él, era un ignorante de la profecía o la contradice. Y así Pablo no sabía que Cristo era una criatura cuando lo nombró creador y prohibió la adoración de una criatura, así amonestándonos que el creador solo debía ser servido, pues usan estas palabras, los cuales cambian la verdad de Dios por una mentira y sirven a la criatura, pasando por alto al creador, el cual es bendito por los siglos. Romanos 1, 23, 24. Número 4. Cristo es creador, no criatura. ¿Falla Cristo, quien es Dios, hablando en Pablo, en refutar la impiedad de la falsedad? ¿Falla en condenar la perversión mentirosa de la verdad? Pues por el Señor Jesucristo todas las cosas fueron creadas y por tanto es el título propio el llamarlo creador. ¿No acaso la realidad y el título de su poder creativo le pertenecen?
Melquisedec es nuestro testigo, declarando a Dios ser creador de los cielos y de la tierra, cuando dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, que creó los cielos y la tierra. Génesis 14, 19. El profeta Oseas también es testigo, diciendo: yo soy el Señor, tu Dios, que estableció los cielos y la tierra, cuyas manos han creado todo el ejército de los cielos. Oseas 13, 4, Septuaginta. Pedro también es testigo, escribiendo así: dedicando vuestras almas como al Creador fiel. Primera de Pedro 4, 19. ¿Por qué aplicamos el nombre de la obra al hacedor de esa obra? ¿Por qué damos el mismo nombre a Dios y a nuestros coterráneos? Él es nuestro creador. Él es el creador de los ejércitos de los cielos. Número 5. Y ya que por la fe de los apóstoles y de los evangelistas estas palabras claramente se refieren al Hijo, por medio de quien todo fue hecho, ¿cómo será hecho igual que las obras de sus manos y están en la misma categoría y naturaleza de las otras cosas? En primer lugar, nuestra inteligencia humana repudia esta doctrina que el Creador sea una criatura, pues la creación llega a existir por medio del Creador. Pero si Él es una criatura, estaría sujeto a corrupción y expuesto al suspenso de la espera y estaría sujeto a límites, porque el mismo apóstol Pablo dice: porque la expectación de la criatura espera por la revelación de los hijos de Dios, pues la criatura fue sujetada a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que lo sujetó en esperanza, porque también la criatura misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Romanos 8, 19 al 21. Si, por tanto, Cristo fuera una criatura, necesitaría estar en incertidumbre, esperando siempre con una expectación tediosa, y su larga expectación, en lugar de nuestra, estuviera esperando, y mientras espera, estaría sujeto a vanidad, y está sujeto por medio de una sujeción de necesidad, no de voluntad propia. Pero, ya que no está sujeto a su propia voluntad, él debería ser también un sirviente atado, incluso ya que sería un siervo amarrado, debería necesitar también habitar en una naturaleza corruptible. Según ellos, el apóstol enseña que todas las cosas pertenecen a la criatura, que cuando sea libertada de eso por la espera larga, resplandecerá con una gloria propia para el hombre. Pero, ¿qué aserción impía y fatua acerca de Dios es esta? Imaginarlo expuesto por los insultos que son propios de la criatura, como para decir que él debe esperar y servir y estar bajo la compulsión y recibir reconocimiento y ser libertado a una condición como la nuestra, no la suya, cuando realmente es de su don por el que hacemos algún progreso. Número 6. Pero la impiedad por la licencia de un lenguaje prohibido continúa inmediatamente a una incredulidad más profunda, asegurando que el Hijo, al ser una criatura, hace que también su Padre sea una criatura, sin diferir de ellas. Pues Cristo, permaneciendo en la forma de Dios, tomó para sí la forma de un siervo. Y si es una criatura que está en la forma de Dios, Dios claramente nunca puede separarse de la criatura, pues habría una criatura en la forma de Dios. Pero estar en la forma de Dios solamente puede ser entendido en el sentido de permanecer en la naturaleza de Dios, de donde se concluiría que Dios es una criatura. Pero el que estaba en la forma de Dios no estimaba el ser igual a Dios, porque de su igualdad con Dios, es decir, de la forma de Dios, él descendió a la forma de un siervo. Pero no pudo descender de Dios a hombre, excepto al vaciarse a sí mismo como Dios de la forma de Dios. Pero cuando él se vacía a sí mismo, no fue desmascarado como para no ser, pues entonces él habría sido otro en naturaleza que la que ya tenía, porque él no dejó de ser el mismo al vaciarse, pues su poder permanece en el poder de vaciarse a sí mismo, y la transición en la forma de un siervo no significa la pérdida de la naturaleza de Dios, pues al haberse quitado la forma de Dios, no es nada más que un acto de su poder divino. Número 7. Pero estar en la forma de Dios no es nada más que ser igual con Dios, de tal manera que la igualdad de honor se le debe al Señor Jesucristo, quien está en la forma de Dios, así como Él mismo dice, para que todos los que honran al Hijo, como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 5:33.
Nunca existe alguna diferencia entre las cosas que no implican niveles de honra. Esos objetos merecen la misma reverencia, pues de otra manera el honor más grande será entregado al inferior sin que éste lo merezca. O con insulto al superior, el inferior sería hecho igual en honor. Pero si el Hijo, entendido como una creación en lugar de engendro, sería tratado con una reverencia igual que la entregada al Padre, entonces no daría ningún honor especial al Padre, pues le daríamos tanto respeto como se lo damos a alguna criatura. Pero ya que Él es igual a Dios el Padre, porque nació Dios de Dios, Él es igual a Él en honor, pues es hijo, no criatura. Número 8. Antropomorfismos de Dios. Esto es una declaración notable del Padre respecto a Él. Del vientre, antes que la estrella de la mañana existiera, te engendré. Salmo 109, 3, Septuaginta. Aquí, como ya hemos dicho, no hay nada derogatorio para Dios al implicar en la concesión de nuestra falta de entendimiento que el engendrar del vientre estuviera compuesto de partes internas o externas, las cuales se unan para formar sus miembros y debiera suceder a las mismas causas en el tiempo como los cuerpos terrenales le deben a otros, cuando de hecho el tener existencia propia no tiene causas naturales o necesarias. Él es libre y perfecto, Dios eterno de toda naturaleza. La explicación del verdadero carácter de nacimiento de su Hijo unigénito apunta al poder de su naturaleza incambiable. Pues aunque el Espíritu nace del Espíritu, consistentemente sea recordado con el carácter verdadero del Espíritu, por el cual mismo es también Espíritu. Sin embargo, la única causa de su nacimiento está en esas causas incambiables y perfectas, y aunque es de una causa perfecta e incambiable de la cual nació, debe nacer de esa causa de acuerdo con el carácter verdadero de esa causa. Ahora, el proceso necesario del nacimiento humano está condicionado por las causas con las cuales opera el vientre. Pero como Dios no está compuesto de partes, pues al ser inmutable por ser espíritu, pues Dios es espíritu, no está sujeto a ninguna causa natural operando en él. Pero ya que habla del nacimiento del espíritu, nos instruye por un ejemplo de causa que opera entre nosotros, no para dar un ejemplo de la manera de la generación del Hijo de Dios, sino para declarar el hecho de la generación. No que el ejemplo demuestre que Él esté sujeto a necesidad, sino para iluminar e ilustrar nuestras mentes. Si Dios el unigénito es un ser creado, ¿cuál significado existe en una revelación que usa los hechos comunes del nacimiento humano para indicar que Él fue engendrado de la divinidad? Número 9. Muchas veces, usando estos miembros de nuestros cuerpos, Dios ilustra para nosotros el método de sus propias operaciones, iluminando nuestra inteligencia al usar términos entendidos comúnmente, como cuando dice, cuyas manos crearon el ejército de los cielos, Oseas 13, 4, Septuaginta. O cuando dice, los ojos del Señor están sobre el justo, Salmo 34, 15. O también, he hallado a David, el hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Hechos 13:22, Salmo 84:20. Ahora, el corazón indica el deseo por cuya justicia David era amado de Dios. Por ojos se indica el conocimiento del universo entero por el cual nada escapa de Dios. Y por manos se expresa su actividad creativa por la cual nada existe que no sea de Dios. Por tanto, así como Dios desea y mira y hace todo, incluso con el uso de palabras que denotan actividades corporales, se debe entender que no hay necesidad de alguna asistencia corporal. Ahora, con las palabras de las cuales venimos hablando, es decir, del vientre, seguramente la idea se nos pone al frente no de un origen humano producido por actos corporales, sino de un nacimiento que debe ser entendido del Espíritu. Así, cuando se menciona de Dios otros miembros corporales, se hace para representarnos otros poderes activos de Dios. Número 10. Por tanto, cuando se usa corazón para indicar deseo o ojos
para la vista, etc., sin indicar que en Dios hayan tales partes, Dios desea y observa y hace estas mismas operaciones siendo expresadas por las palabras que hemos mencionado. Por tanto, la frase engendré del vientre no significa la realidad de su nacimiento. No que haya engendrado al hijo de su vientre, como tampoco hace algo por medio de manos, sino que al emplear estas palabras se hace claro que realmente actúa y mira todo. Así, la palabra vientre indica claramente que Él engendró de sí mismo al que engendró. No que use algún vientre, sino que expresa realidad. Él no hace cosas por medio de manos físicas, sino usa ese vocabulario para que podamos entender que el poder no es un asunto corporal. Número 11. La constitución de la sociedad humana no permite, ni tampoco la palabra de nuestro Señor, que el discípulo sea mayor que el maestro, o el esclavo gobierne sobre su señor, porque en estas posiciones contrastantes, la subordinación al conocimiento es el estado propio de la ignorancia, y una sumisión incondicional es la porción de una condición servil. Y ya que es el juicio común que todo esto sea así, ¿cuál maldad nos introducirá a pensar o decir que Dios es una criatura o que el Hijo haya sido creado? Pues en ningún lugar hallamos que nuestro Señor haya hablado así de sí mismo a sus discípulos, o que haya enseñado que su nacimiento fue alguna creación. Incluso el Padre nunca habló de Él de alguna otra manera que de Hijo, y tampoco el Hijo profesa que Dios sea otra cosa que su propio verdadero Padre, de esta manera afirmando que nació de Él, no hecho ni creado, tal como dice el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 y versículo 5. Todo el que ama al que engendró, ama al Hijo que fue engendrado de Él. Número 12. La diferencia entre la adopción y la generación. Por el otro lado, sus obras en la creación son meros actos creativos, no engendramientos de su naturaleza, pues el cielo no es un hijo, ni la tierra una hija, ni la creación es un nacimiento. De todo esto se dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Juan 1:3. Y por el profeta dice, los cielos son obras de sus manos. Salmo 102:25. Y también dice, no descuides las obras de tus manos. Salmo 138:8. ¿Es la pintura un hijo del pintor? ¿O la espada un hijo del herrero? ¿O la casa una hija del arquitecto? Estas son obras, creaciones de ellos, pero el Hijo es el que nació del Padre. Número 13. En nuestro caso, somos hijos de Dios porque el Hijo nos ha constituido tales. Primero, fuimos hijos de ira, pero ahora hemos sido hechos hijos por medio del Espíritu de adopción y hemos ganado ese título de favor, no por el derecho de nacimiento. Ya que todo lo hecho antes de ser hecho no existía, de igual manera nosotros, aunque no éramos hijos, hemos sido constituidos hijos. Anteriormente no éramos hijos, pero al haber sido adoptados hemos ganado el título. Incluso no hemos nacido, sino hechos, no engendrados, sino comprados, pues Dios compró un pueblo para sí y por esta acción lo engendró. Pero nunca aprendemos que Dios engendró hijos en el sentido estricto de la palabra, pues nunca dice he engendrado mis hijos usando el genitivo mis, sino lo hace genérico y en plural cuando dice he engendrado y criado hijos. Isaías 1:2 Septuaginta. Número 14. Pero alguno dirá que al haber dicho la frase mi primogénito Israel, Éxodo 4:22, se deben interpretar esas palabras como usando el genitivo para cualquier criatura y así quitar al hijo sus características únicas de hijo, pues al haber usado la palabra genitiva mi para Israel, la adopción fue más representada como si fuera un nacimiento real y por tanto al decir de Cristo, este es mi hijo amado, no sea solamente aplicable al nacimiento de Dios, pues la palabra mi es usado para aquellos que no nacieron hijos. Pero ellos
no nacieron realmente de Dios, como el mismo pasaje lo demuestra, cuando dice, un pueblo nacerá a quien el Señor ha creado. Salmo 21, 32, Septuaginta. Por tanto, el pueblo de Israel nace en el sentido de ser hecho. No entendemos que el haber nacido sea una contradicción al hecho de haber sido hecho, pues Israel es hijo por adopción, no por generación. No es su carácter el haber nacido, sino que es hijo por título. Pues aunque las palabras mi hijo primogénito se dicen de Israel, existe una gran diferencia entre mi hijo amado, cuando se refiere a Cristo, y mi primogénito, cuando se refiere a Israel. Donde hay nacimiento se lee mi hijo amado, pero cuando se escoge entre las naciones una adopción por voluntad, se dice mi primogénito. Aquí el pueblo es de Dios en respecto a su carácter como primogénito, el primero escogido de entre los muchos. En el caso del nacimiento de Cristo, la propiedad del Padre viene primero y luego su amor. En el caso de la adopción, el hecho primario es que el Hijo es hecho primogénito, luego viene la propiedad. Así Israel, siendo adoptado de entre las naciones, propiamente tiene el título de primogénito, pero para el que nace de Dios, propiamente tiene el carácter de hijo. Con base en esto, no hay verdadero nacimiento completo donde hay imputación en lugar de realidad, pues no hay duda que el pueblo que nace a un estado de relación filial es también creado o formado al no haber sido lo que es ahora. Y porque la palabra nacimiento es una manera de decir que fue creado. Por tanto, no tiene un nacimiento verdadero. Fue pues algo distinto de lo que ahora es. Por esta razón, no existía antes que naciera, es decir, antes de ser creado, porque el que es hijo de entre las naciones fue una nación antes de ser hijo. Y por esto no es un hijo de la sustancia de Dios, porque no fue siempre un hijo. Pero el unigénito Dios siempre ha sido hijo, no algo que haya llegado a ser. El que siempre ha sido hijo ha hecho imposible para nosotros pensar que alguna vez no haya sido hijo. La explicación continúa en nuestro próximo video, párrafo 16, en relación a las teofanías y el uso de palabras en relación a las características físicas humanas para darnos a entender cómo es Dios. Recuerda que si deseas el libro La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, debes darle un like, suscribirte al canal y mandar un correo a cuál es la religión verdadera @gmail.com y obtendrás tu libro de manera gratuita.